11 de la mañana, 25 minutos. ¿Están presentando hoy informes económicos del país? En la Universidad Nacional, Balance Económico y Social 2025, también perspectivas para el 2026. Está con nosotros Roxana Morales, quien es coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, a quien le damos la bienvenida y nos puede hacer un panorama. El tema económico, a veces lo decimos, es un poquito complejo, pero ¿cómo ponerlo entonces en palabras simples? Primero, el balance para este 2025. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días. Nada más si nos ayuda con el micrófono, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, muy buenos días y muchas gracias por el espacio. El día de hoy, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presentó los resultados de un análisis que elaboramos con respecto a la evolución de la economía en diferentes ámbitos, tanto en producción como en tasas de interés, tipo de cambio, empleo, balanzas fiscal, sector externo. Y bueno, dentro de los principales hallazgos que nosotros tenemos en estos datos es que hacemos un análisis sobre cómo ha sido la dinámica de la economía nacional y cómo efectivamente se continúa mostrando una concentración tanto de la producción como de las exportaciones. En este sentido, vemos que un sector dinámico de la economía es el sector de zonas francas, mientras que el sector del régimen definitivo, que son empresas más de base nacional, tienen un crecimiento muy bajo y esto genera esa dualidad económica que también hace unos días señalaba el Estado de la Nación. Sin embargo, nosotros incorporamos algunos datos dentro del análisis, como por ejemplo, cómo el sector de zonas francas, que es, como mencionaba, el más dinámico, también tiene una alta concentración dentro del mismo sector. Por ejemplo, el sector que más crece dentro de zonas francas es el sector de equipo de precisión y médico. De hecho, cuando nosotros analizamos las exportaciones totales de Costa Rica y le quitamos las exportaciones de equipo de precisión y médico, observamos que casi son iguales, es decir, del total de exportaciones de todos los sectores del país, comparado con solo el de equipo de precisión y médico en volumen, prácticamente son iguales en términos de millones de dólares. Y eso llama la atención porque es una alta concentración y una alta dependencia que viene generando la economía de este sector, claro, que si bien es positivo, lo que nos preocupa es que los demás sectores en realidad no se mueven tan dinámicamente y más bien cuando analizamos datos, por ejemplo, de empleo, observamos que este sector, si bien es cierto, genera empleos, no necesariamente para crecer necesita más puestos de trabajo como sí lo necesitan otros sectores como un sector agrícola, un sector construcción, un sector comercio, incluso un sector turismo, que normalmente son actividades intensivas en mano de obra y son actividades que más bien pierden dinamismo. Dentro del informe señalamos, por ejemplo, que en el último año el sector turismo ha perdido 22,000 puestos de trabajo, esto a pesar de que los datos indican que la tasa de desempleo en el país es la más baja históricamente. Sin embargo, como hemos señalado también en este informe y en otros, esa reducción en la tasa de desempleo no se debe a que hay más personas ocupadas, sino a que muchas personas están saliendo del mercado laboral. Claro, ahora, señora Roxana, ¿por qué el régimen definitivo que, pues, como usted bien lo dice, a nivel de zona franca las cosas parece que marcharan por muy buen camino, pero hay un sector que no ha querido crecer de la misma manera? ¿Hay alguna razón o es que de las zonas francas el crecimiento es demasiado notorio? En realidad, como mencionaba, de zonas francas el crecimiento es también muy concentrado, ¿verdad? La mayoría de ese crecimiento está en la industria manufacturera, en este caso de equipos de precisión y médico, y en algunas actividades del sector servicios, ¿verdad? De zonas francas. Entonces, lo que nosotros llamamos la atención es que un país, si quiere mejorar las condiciones de vida de su población en general, no puede hacerlo si solo uno de sus sectores está creciendo. Tenemos que buscar cómo impulsar el crecimiento del resto de la economía y de la mayoría de economía, porque como mencionaba, es la mayoría la que está presentando una desaceleración en su ritmo de crecimiento, y esto hace que también no se generen las fuentes de empleo suficiente y que se genere una dualidad también en la generación de empleo. Por un lado tenemos que en el último año prácticamente los empleos nuevos que se han generado son actividades de alta calificación que requieren un alto perfil educativo, sea educación secundaria completa, educación técnica universitaria, mientras que los empleos
que normalmente están disponibles para la población de menor nivel educativo, más bien se han venido reduciendo. Entonces esto hace que algunas personas estén quedando excluidas del mercado laboral, y preocupa también que haya una subdeclaración de las personas encuestadas, donde manifiestan que no están trabajando y no están realizando ninguna actividad económica, y que sí estén realizando una actividad, sea informal o ilegal, y que no lo estén declarando. Recordemos que lo que hace el INEC es una encuesta, y lo que mide la percepción y la información que brindan las personas encuestadas. Entonces llama la atención también que, por ejemplo, en el dato de pobreza que se publicó hace poco, también por el INEC, hay menos hogares pobres en el país, producto de un ingreso autónomo y un ingreso también asalariado, pero las estadísticas de empleo no nos dicen que hay más personas ocupadas. Entonces Roxana, sí podría haber una contradicción. Roxana, usted me regala 30 segundos, por favor. No cortemos la comunicación. Voy a cumplir un mensaje importante y noticias de 30 segundos. Ya vuelvo con usted. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. El repaso informativo a esta hora. Natalia Díaz presentó a Juan José Andrade como su aliado en temas de seguridad para un eventual gobierno suyo. Además, el actual ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el embajador de España, Juan Ignacio Morro, se reunieron para intercambiar opiniones en temas de seguridad de ambos países. Desde la cartera de salud hacen un llamado a la población en general a reforzar las medidas de prevención, esto ante la presencia del caracol gigante africano, con el fin de reducir los riesgos a la salud humana en caso de detectar algún ejemplar de esta especie. Además, la costarricense, la representación tica Mayla Roth, se ganó el título de Miss Fotogénica por votación del público, esto en el certamen de Miss Universo que se realiza en Tailandia. Eso es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. Es que viene un ejercicio de trabajo democrático que es muy interesante. Qué bueno tenerlo esta mañana con nosotros también. ¿Por qué pasa? Porque todas las noticias tienen un protagonista. Las noticias en contexto, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. En Contexto, por Extra Radio. Estamos comunicados esta mañana con la Universidad Nacional, que doña Roxana Morales, que es coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, que decimos ha publicado este estudio sobre el comportamiento económico del país. Y parte del estudio, doña Roxana, llama la atención porque ustedes también están alertando, usted lo hacía ahora, que la concentración de las exportaciones puede ser peligroso, digamos, por lo que está pasando a nivel geopolítico. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál puede ser el peligro de que concentremos mucho las exportaciones? No sé si es en un solo lugar o en productos muy poquitos. Sí, bueno, efectivamente, nosotros señalamos en el informe, por ejemplo, que del total de exportaciones de Costa Rica, la mayoría se dirigen a Estados Unidos. Es decir, tenemos una concentración de mercado, destino de exportaciones, en este caso cerca de un 47% de las exportaciones acumuladas a septiembre de este año, y también tenemos una alta concentración en productos. Señalamos en el informe, por ejemplo, que en Costa Rica cerca de 20 productos son los que representan el 73% de las exportaciones nacionales. Y dentro de estos productos, por ejemplo, solo agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares, que es un grupo de clasificación que tiene Procomer, solo ese grupo representa el 20% del total de exportaciones, y en el último año creció un 87%. Es decir, tenemos una economía altamente concentrada en el sector exportador, en el caso de zonas francas, y dentro del sector exportador hay también una alta concentración en productos, y en el caso de mercados de destino, Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos un llamado de atención? Bueno, si nosotros esperamos un mayor dinamismo de la economía costarricense que beneficie a toda la sociedad, pues tenemos que dinamizar el resto de la economía, claro, y no solamente el sector vinculado a zonas francas. Y además podría haber una afectación importante si al final no logramos un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita reducir los aranceles. Recordemos que en los últimos días algunos países vecinos
han logrado acuerdos y eso resta competitividad a nosotros, ¿verdad? En el momento en que todos estamos tasados a una tasa similar, pues en ese caso la afectación es para todos, pero si ahora solo nosotros mantenemos aranceles, pues empiezan a ver los efectos sobre nuestras exportaciones que se vuelven más caras para el resto del mundo, perdemos competitividad. Y un tema importante que también ha salido en los últimos días es la amenaza de Estados Unidos de establecer aranceles al sector de equipo de precisión y médico, que como indicábamos es un sector que concentra la mayor cantidad de exportaciones costarricenses y es el sector más dinámico en el último año. De hecho, cuando nosotros observamos las exportaciones de Costa Rica y las separamos entre exportaciones, digamos, totales, sin considerar de equipo de precisión y médico, en el último año han crecido solamente un 3,1%, mientras que solo las de equipo de precisión y médico han crecido un 31%. Entonces, lo que vemos es que el dinamismo económico está concentrado en muy pocas empresas y en muy pocas manos. Doña Roxana Morales, repetimos, coordinadora del Observatorio Económico de la Universidad Nacional, que habrá oportunidad, doña Roxana, obviamente en nuestros espacios de tener más detalles, porque además ya tenemos otra invitada en la entrevista para ahora, pero nos queda todavía preguntas, por ejemplo, los grandes retos que tiene que asumir Costa Rica frente a los grandes retos económicos que tiene Costa Rica ya pensando en el próximo año, por ejemplo. Doña Roxana, un feliz día. Gracias. Que sí, a disposición. Hasta luego. Adiós. Las 11 de la mañana.